Tokio, 20 de marzo de 1995, en la hora pico. Miles de personas abarrotadas en los vagones del metro, preparándose para un día más de trabajo en la ciudad más segura del mundo. Pero esa mañana algo inimaginable ocurrió. Bolsas aparentemente inofensivas comenzaron a liberar una sustancia invisible y letal, gas sarín, un arma química capaz de causar la muerte en segundos. En cuestión de minutos, el caos se apoderó de los túneles subterráneos. 13 personas murieron, más de 6.000 resultaron heridas, y Japón perdió algo más que vidas, perdió la sensación de invulnerabilidad que lo había definido. Detrás de este ataque no estaba un ejército, ni un grupo terrorista internacional, sino una secta religiosa liderada por un hombre que se creía un mesías, Shoko Asahara, el fundador de Aum Shinrikyo. Prometía a sus seguidores salvación y poder espiritual, pero los llevó al camino de la destrucción. Hoy vamos a explorar esta historia en profundidad. Cómo un grupo que comenzó con clases de yoga y promesas de iluminación terminó acumulando armas químicas y planeando el apocalipsis. ¿Qué llevó a miles de personas a seguir ciegamente a un hombre que proclamaba que la única salvación era la muerte? Prepárate, porque esta es una historia de fanatismo, poder y tragedia, que nos demuestra el peligro de las ideologías extremas y cómo un líder carismático puede llevar a sus seguidores a cometer los actos más atroces en su nombre. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que está recibiendo este nuevo canal. De verdad, muchísimas gracias por vuestros likes, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, que me encanta leeros, de verdad. Están recibiendo todos los casos muchísimo apoyo. Y antes de empezar, deciros que casi todos los nombres de este episodio están en japonés, así que por favor perdonadme por la pronunciación, pero mi japonés es un poco horroroso. Y sin más, no me enrollo más y empecemos con el caso. Shoko Asahara, el hombre que llevó el terror al corazón de Japón, no siempre fue un líder poderoso ni un mesías autoproclamado. Su historia comienza en 1955, en Yatsushiro, un pequeño pueblo de la isla de Kyushu, Japón. Nació como Chizuo Matsumoto, el sexto de 7 hijos en una familia pobre que fabricaba tatamis. Su infancia estuvo marcada por dos cosas: la pobreza extrema y un glaucoma congénito que lo dejó completamente ciego del ojo izquierdo y parcialmente invidente del derecho. Debido a su discapacidad, fue enviado a una escuela para ciegos, un lugar donde, lejos de ser marginado, se destacó, pero no por razones positivas. Sus compañeros lo describían como un matón. Aprovechaba su fuerza física y su capacidad de visión parcial para dominar y abusar de los estudiantes más vulnerables. Desde joven, Chiuzo tenía una habilidad inquietante para manipular a los demás y un deseo insaciable de control. Era carismático, sí, pero también despiadado. Al graduarse, Matsumoto decidió que su destino sería grande. Dejó su pequeño pueblo con un sueño ambicioso: convertirse en médico. Se trasladó a Tokio con la esperanza de ingresar a la universidad, pero no logró superar el proceso de admisión. Este fracaso lo llenó de resentimiento hacia un sistema que percibía como injusto y que parecía cerrarle todas las puertas. Entonces comenzó a buscar alternativas. Primero se dedicó a vender remedios de hierbas tradicionales, convencido de que este negocio le traería éxito. Pero pronto fue arrestado por ejercer como farmacéutico sin licencia, lo que resultó en una multa y otro golpe a su orgullo. Sin embargo, este revés no lo detuvo. Fue durante este periodo de búsqueda y fracaso cuando descubrió el yoga y la meditación y las tradiciones espirituales orientales. Y en este mundo encontró lo que parecía ser su verdadera vocación: no solo buscar la iluminación, sino liderar a otros hacia ella. Cambió su nombre a Shoko Asahara, un símbolo de su renacimiento espiritual, y comenzó a construir su imagen como un maestro iluminado. A medida que profundizaba en el yoga, el budismo y el hinduismo, empezó a mezclar estas prácticas con sus propias ideas, formando una doctrina que prometía no solo paz espiritual, sino también poder. Este era un mensaje atractivo, especialmente para personas que, como él, se sentían marginadas o atrapadas en la rutina de la vida moderna.
En 1984 fundó un pequeño grupo de yoga al que llamó simplemente Aum. Sus primeras clases atraían a un puñado de personas, pero Asahara no era alguien que se conformara con poco. Con cada nuevo seguidor se volvía más ambicioso. En 1987, tras un supuesto viaje al Himalaya, donde afirmó haber alcanzado el nirvana, cambió el nombre de su grupo a Aum Shinrikyo, la verdad suprema. Fue entonces cuando comenzó a proclamarse la reencarnación de Buda y Cristo, un elegido con una misión divina: salvar a la humanidad de un apocalipsis inminente. Este mensaje apocalíptico era central en su doctrina. Asahara predicaba que el mundo estaba condenado a un colapso nuclear y que solo él podía guiar a sus seguidores hacia la salvación. Este mensaje resonó profundamente en Japón, un país que en ese momento enfrentaba una creciente alineación social y un materialismo desenfrenado. Muchos de sus seguidores eran jóvenes educados, personas brillantes que buscaban un propósito en sus vidas. Aum Shinrikyo les ofrecía comunidad, respuestas y sobre todo esperanza. Sin embargo, Asahara no se conformó solo con ser un líder espiritual. Desde el principio visualizó a Aum como algo mucho más grande. Introdujo una estructura jerárquica rígida, similar a la de un ejército, con él mismo como líder supremo. Reclutó científicos, ingenieros y médicos para trabajar en laboratorios secretos y desarrollar tecnología avanzada. Exigió a sus seguidores que donaran todas sus posesiones, argumentando que el desapego material era esencial para alcanzar la iluminación. Con este flujo constante de dinero y recursos, Aum comenzó a expandirse rápidamente, no solo en Japón, sino también en otros países como Rusia. En 1989, Aum obtuvo el reconocimiento oficial como una organización religiosa, lo que le otorgó privilegios fiscales y legales. Este estatus permitió a Asahara acumular propiedades, construir instalaciones e incluso comprar químicos que, según él, eran para actividades agrícolas. Pero, en realidad, estas instalaciones eran el centro de operaciones para desarrollar armas químicas, incluido el letal gas sarín. A medida que Aum crecía, también lo hacía su radicalismo. La secta no solo era un grupo espiritual, era una máquina diseñada para cumplir la misión apocalíptica de su líder, con laboratorios produciendo armas químicas, científicos desarrollando nuevas tecnologías y seguidores dispuestos a cualquier cosa en nombre de la verdad suprema. Aum se estaba transformando en una amenaza real. Lo que hace aterradora esta historia no solo es la magnitud de los crímenes de Aum, sino cómo logró operar casi con impunidad durante tanto tiempo. La sociedad japonesa e incluso las autoridades subestimaron al grupo. La fachada de religión y espiritualidad le permitió acumular recursos, planear asesinatos, fabricar armas sin levantar demasiadas sospechas. Bajo la dirección de Shoko Asahara, Aum no solo desafió las normas de lo que significa una religión, se convirtió en una organización criminal capaz de aterrorizar a un país entero. Y como veremos más adelante, Asahara estaba dispuesto a cruzar cualquier línea en nombre de su verdad. A medida que Aum crecía en tamaño y ambición, también lo hacían sus prácticas sombrías. Lo que comenzó como un grupo de yoga y meditación, pronto se transformó en una organización dispuesta a cualquier cosa para proteger su poder y cumplir la visión apocalíptica de Shoko Asahara. Uno de los primeros indicios de la verdadera naturaleza de Aum ocurrió en 1989, con el asesinato de la familia Sakamoto. Tsutsumi Sakamoto, un abogado defensor de los derechos humanos, había comenzado a investigar a la secta después de recibir denuncias de familiares preocupados por sus seres queridos que se habían unido a Aum. Sakamoto no solo cuestionaba las prácticas del grupo, sino que había comenzado a recopilar evidencia para demostrar que Aum era peligrosa. Durante este tiempo, Sakamoto logró que Asahara se sometiera a un análisis de sangre en un intento de comprobar las afirmaciones del líder sobre poseer poderes sobrenaturales. Los resultados, como era de esperar, no mostraron nada extraordinario. Para Asahara, esta amenaza era inaceptable. Unos días después, en noviembre de 1989, envió a un grupo de sus seguidores más leales al hogar de los Sakamoto. La familia fue brutalmente asesinada en su propia casa. Primero atacaron a Tsutsumi Sakamoto con un martillo, luego asfixiaron a su esposa Satoko
y finalmente envenenaron a su hijo de 14 meses con cloruro de potasio. Los cuerpos fueron escondidos en bidones metálicos y enterrados en diferentes lugares para dificultar su localización. Este crimen no solo eliminó a un crítico importante, sino que también envió un mensaje claro: nadie podía desafiar a Aum. Sin embargo, el asesinato de los Sakamoto fue solo el principio. Durante los años siguientes, Aum consolidó su poder mediante una mezcla de violencia, intimidación y manipulación. La secta comenzó a desarrollar una infraestructura impresionante, con instalaciones que parecían simples fábricas o centros espirituales, pero que en realidad escondían laboratorios para la producción de armas químicas y biológicas. En 1993, Aum construyó una instalación en la remota aldea de Kamikuishiki, donde comenzó a fabricar gas sarin, un agente nervioso letal. Este gas no solo era un experimento, era una herramienta que la secta planeaba utilizar como un arma para atacar a quienes consideraban enemigos y eventualmente desatar el apocalipsis que tanto predicaban. En este lugar también experimentaron con otros agentes químicos y con armas biológicas, como la toxina botulínica. Lo que resulta más inquietante de esta etapa es cómo Aum logró combinar sus actividades delictivas con su fachada de espiritualidad. Mientras algunos seguidores participaban en rituales extremos, como beber agua que había sido usada para bañar a Sahara o pagar grandes sumas para usar sus auriculares de felicidad, otros trabajaban en laboratorios desarrollando armas de destrucción masiva. El mensaje apocalíptico de Asahara también se radicalizó en este tiempo. Predicaba que Japón estaba condenado, que las instituciones eran corruptas y que el único camino hacia la salvación era la destrucción de la sociedad tal y como la conocían. Según él, Aum tenía la responsabilidad de acelerar este colapso para que sus seguidores pudieran liderar el nuevo mundo que surgiría después. Esta retórica se tradujo en acciones cada vez más violentas. En 1994, Aum llevó a cabo su primer ataque con gas sarin en la ciudad de Matsumoto, en la prefectura de Nagano. Este ataque, que fue un ensayo para algo mayor, dejó 7 muertos y más de 500 heridos. La secta utilizó un camión para liberar gas en un área residencial, específicamente cerca de los hogares de jueces que estaban a punto de emitir un fallo contra Aum en un caso legal. Aunque las autoridades no conectaron de inmediato el ataque con la secta, este acto demostró la disposición de Aum para usar el terror como herramienta. Mientras tanto, dentro de la secta, las cosas se volvieron aún más oscuras. Los seguidores que mostraban dudas o intentaban abandonar el grupo eran castigados severamente, y en algunos casos asesinados. Uno de los métodos más comunes era forzarlos a someterse a un experimento químico o torturas físicas bajo la excusa de purificación espiritual. Esto no solo aseguraba la lealtad de los demás miembros, sino que también eliminaba cualquier amenaza interna. Para financiar sus operaciones, Aum también comenzó a expandirse económicamente. Administraban negocios legítimos como clínicas y tiendas, pero también cometían fraudes. Esta estrategia de reclutamiento subraya el nivel de planificación y manipulación que caracterizó a la secta. Lo más aterrador de estos años es cómo Aum logró operar con relativa impunidad. La sociedad japonesa, acostumbrada a la seguridad y estabilidad, no vio a Aum como una amenaza real hasta que fue demasiado tarde. Incluso las autoridades, a pesar de las sospechas, carecían de las herramientas y la urgencia para detener a la secta antes de que ocurrieran crímenes mayores. En estos primeros años de crímenes y consolidación de poder, Aum sentó las bases para el acto que definiría su legado, el ataque al metro de Tokio en 1995. Pero, como veremos, lo que la secta consideraba su misión divina se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia de Japón. El 20 de marzo de 1995, Japón vivió uno de los días más oscuros de su historia moderna. Era una mañana como cualquier otra en Tokio. Miles de personas abarrotaban el metro preparándose para sus rutinas diarias. Pero esa tranquilidad pronto sería reemplazada por el caos, el terror y la muerte. A las 7:45 de la mañana, 5 miembros de Aum, bajo las órdenes de Shoko Asahara, abordaron distintos trenes del metro. Cada uno llevaba una bolsa de plástico llena de gas sarin en estado líquido, envuelta en papel de periódico. Armados con paraguas de punta afilada, su misión era simple, pero devastadora: liberar el gas en los vagones y salir rápidamente del lugar. El sarín, un agente nervioso desarrollado originalmente por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, es inodoro, incoloro y extremadamente letal.
Una sola gota puede matar a una persona en segundos. Al perforar las bolsas con los paraguas, el líquido comenzó a evaporarse, convirtiéndose en un vapor invisible que rápidamente llenó los vagones. Algunos cayeron al suelo convulsionando, mientras otros intentaban desesperadamente abrir las ventanas o salir de los trenes. En total, 5 líneas de metro fueron atacadas casi simultáneamente. La estación de Kasumigaseki, un importante centro de conexiones cerca de los edificios gubernamentales, fue una de las más afectadas. Allí, un empleado del metro, Katsumasa Tagasaki, recogió una de las bolsas para retirarla del vagón. Este acto heroico expuso su vida al gas. Murió poco después, pero su sacrificio evitó que más personas fueran afectadas. En cuestión de minutos, el ataque desató el caos en Tokio. Los pasajeros comenzaron a salir tambaleándose de las estaciones, tosiendo, vomitando y cayendo al suelo. Algunos ya estaban inconscientes, mientras que otros gritaban por ayuda. Afuera, la escena era pura confusión. Ambulancias, bomberos y policías llegaban sin saber exactamente a qué se enfrentaban. Muchos de los rescatistas ni siquiera llevaban equipo de protección, lo que los exponía al sarín mientras intentaban evacuar a las víctimas. El ataque dejó 13 muertos y más de 6.000 heridos, muchos de ellos con secuelas permanentes, como problemas respiratorios, ceguera parcial y estrés postraumático. Entre las víctimas había oficinistas, estudiantes y trabajadores del metro, pero también simples transeúntes que pasaban por las estaciones en el momento equivocado. Para entender cómo se llegó a este punto, es importante hablar de la paranoia que se había apoderado de Shoko Asahara en los meses previos. Asahara estaba convencido de que las autoridades japonesas estaban a punto de desmantelar a AUM. Temía perder el control sobre sus seguidores y veía el ataque como una forma de distraer a la policía y reafirmar su poder. Pero también creía que el apocalipsis que había predicho estaba cerca y que este acto sería el catalizador para acelerar su llegada. La ejecución del ataque, aunque planificada, no fue perfecta. Algunos de los miembros encargados de liberar el sarín cometieron errores, como no perforar completamente las bolsas, lo que limitó el alcance del gas en ciertos vagones. Sin embargo, el impacto general fue devastador. Tokio, una de las ciudades más seguras del mundo, había sido golpeada en su corazón. La confianza en las instituciones se tambaleó, y el miedo al terrorismo, antes considerado algo lejano, se convirtió en una realidad inmediata. El ataque al metro de Tokio no solo dejó un impacto duradero en las víctimas y sus familias, sino que también transformó la percepción de las sectas y el terrorismo en Japón y en el mundo. Este acto de terror marcó el principio del fin para AUM. Pero como veremos más adelante, incluso después de la captura de Asahara, la secta continuó operando bajo otros nombres y formas. El ataque al metro de Tokio no solo fue un crimen atroz, fue un recordatorio inquietante de cómo el fanatismo combinado con el poder de la tecnología puede causar una devastación inimaginable. Shoko Asahara, el hombre detrás de AUM, fue mucho más que un líder de secta. Fue un manipulador brillante, un estratega paranoico y un criminal implacable. Para entender cómo pudo convencer a miles de personas de seguirlo y participar en los crímenes atroces, es crucial analizar su perfil psicológico y criminal. Su habilidad para identificar vulnerabilidades fue clave en su ascenso como líder de AUM. Uno de los rasgos más destacados de Asahara era su narcisismo extremo. Se veía a sí mismo como un ser único, elegido por fuerzas divinas para liderar a la humanidad. Este narcisismo no solo le permitía justificar sus crímenes, sino que también lo hacía intolerante a cualquier forma de crítica. Las personas que cuestionaban su autoridad, tanto dentro como fuera de la secta, eran vistas como enemigos que debían ser eliminados. Este rasgo quedó evidente en el asesinato de la familia Sakamoto y en los constantes castigos internos a los seguidores que mostraban dudas. A este narcisismo se sumaba una paranoia creciente. Asahara creía firmemente que el mundo exterior estaba en su contra y que el gobierno japonés planeaba destruirlo. Esta paranoia no solo lo llevó a cometer crímenes para proteger su poder, sino que también alimentó su visión apocalíptica. Según él, el mundo estaba destinado a colapsar en un conflicto nuclear, y AUM era la única esperanza para la humanidad. Este pensamiento paranoico justificaba sus actos terroristas. Desde su perspectiva, cada ataque no solo era un acto de violencia, sino una misión divina.
Otro elemento clave de su perfil era su habilidad para la manipulación psicológica. Asahara era un maestro en detectar las inseguridades de sus seguidores y utilizarlas a su favor. Prometía iluminación espiritual y poder, pero exigía lealtad absoluta. A través de rituales extremos y humillantes como beber su baño o usar auriculares que supuestamente transmitían sus ondas cerebrales, reforzaba el control sobre sus adeptos. Estos rituales no eran meramente simbólicos, eran herramientas para destruir la individualidad y consolidar su autoridad. Lo que resulta más inquietante del perfil de Asahara es cómo logró combinar su delirio de grandeza con una visión estratégica. No era un líder impulsivo. Cada paso que dio fue calculado. Reclutó científicos y expertos para desarrollar armas químicas y expandió su influencia internacionalmente y estableció una red de empresas para financiar sus actividades. Incluso cuando ordenó ataques como el del metro de Tokio, lo hizo con un propósito claro: desviar la atención de las autoridades y reafirmar su poder. Cuando miramos a Asahara en el contexto de otros líderes de secta, surgen paralelismos interesantes. Por ejemplo, Charles Manson, líder de la familia Manson, también utilizó una mezcla de carisma, manipulación y miedo para controlar a sus seguidores. Manson, como Asahara, predicaba sobre un apocalipsis inminente, al que llamó Helter Skelter, y que justificaba la violencia como una forma de cumplir su misión. Otro caso comparable es el de Jim Jones, el líder de la secta del Templo del Pueblo, responsable del suicidio colectivo en Jonestown. Ambos hombres compartían una retórica apocalíptica y exigían una lealtad total de sus seguidores. Al igual que Asahara, Jones utilizaba tácticas de aislamiento y humillación para consolidar su control. Sin embargo, lo que diferencia a Asahara de estos líderes es el nivel de sofisticación de su organización. AUM no solo era una secta, era una máquina bien estructurada con recursos tecnológicos y científicos que la acercaban más a una organización terrorista que a un culto tradicional. Este nivel de planificación y acceso a armas químicas lo coloca en una categoría aparte, más cercana a grupos como Al-Qaeda o ISIS. El perfil criminal de Shoko Asahara es el de un hombre que combinó su carisma natural con un deseo insaciable de poder y una habilidad excepcional para manipular. Era un líder paranoico y narcisista, pero también un estratega que utilizó todos los recursos a su disposición para cumplir su visión apocalíptica. Su historia no solo es un caso de fanatismo religioso, sino un recordatorio de cómo la combinación de la ideología extrema, manipulación psicológica y tecnología pueden convertirse en una fuerza devastadora. El ataque al metro de Tokio en marzo de 1995 fue el catalizador que finalmente empujó a las autoridades japonesas a actuar contra AUM. Hasta ese momento, la secta había operado casi con total impunidad, escudada tras su estatus de organización religiosa y la complejidad de sus operaciones. Pero el caos y la devastación que dejaron los ataques dejaron claro que no se trataba de un simple culto, era una amenaza terrorista que debía ser detenida. Las primeras pistas sobre la conexión de AUM con el ataque surgieron casi de inmediato. Supervivientes de las estaciones reportaron haber visto a personas sospechosas con máscaras quirúrgicas y bolsas de plástico antes del incidente. Al mismo tiempo, las sustancias químicas detectadas en los lugares afectados eran extremadamente sofisticadas, lo que indicaba que los responsables tenían acceso a laboratorios avanzados y recursos significativos. El 22 de marzo, solo 2 días después del ataque, la policía llevó a cabo una serie de redadas simultáneas en las instalaciones de AUM en todo Japón. Lo que encontraron fue aterrador. Grandes cantidades de precursores químicos para fabricar gas sarín, documentos detallando la producción de armas químicas y biológicas e incluso planos para construir un helicóptero que pudiera esparcir gas sarín desde el aire. También hallaron un arsenal de armas convencionales desde rifles automáticos hasta explosivos y enormes cantidades de dinero en efectivo. Uno de los descubrimientos más impactantes fue un laboratorio en Kamikushiki, una remota aldea donde la secta había fabricado el sarín utilizando en los ataques. Los investigadores también encontraron pruebas de que AUM había intentado desarrollar armas biológicas utilizando toxinas como el anthrax y la toxina botulínica. La magnitud de los hallazgos confirmó que AUM no solo era una secta religiosa, sino una organización terrorista con capacidad para causar un daño masivo.
Durante estas redadas también salieron a la luz otros crímenes cometidos por la secta. Los investigadores encontraron cuerpos enterrados en las instalaciones, víctimas de torturas y asesinatos ordenados por Asahara. Estos descubrimientos pintaron una imagen aún más oscura de la organización y su líder. A pesar de la magnitud de las redadas, Shoko Asahara no fue encontrado inicialmente. Durante semanas, las autoridades japonesas lo buscaron sin éxito, mientras los miembros más leales de Aum intentaban distraer a la policía mediante falsos informes y movimientos estratégicos. Sin embargo, el cerco se cerraba cada vez más. Finalmente, el 16 de mayo de 1995, Asahara fue capturado en una cámara secreta dentro de una de las instalaciones de la secta en Kamikushiki. Estaba escondido en una pequeña habitación insonorizada, rodeado de libros religiosos, cintas de audio y grandes sumas de dinero en efectivo. Cuando lo encontraron, Asahara parecía desorientado y no ofreció resistencia. Su captura marcó el principio del fin para Aum. El juicio de Shoko Asahara, conocido como el juicio del siglo en Japón, comenzó en 1996 y se extendió por casi una década. Asahara fue acusado de múltiples crímenes, incluidos 27 asesinatos en 13 incidentes diferentes, entre ellos el ataque al metro de Tokio y el asesinato de la familia Sakamoto. Durante el juicio, Asahara mantuvo una actitud extraña. En muchos momentos permanecía en silencio, murmuraba incoherencias o simplemente ignoraba las preguntas. Sus abogados intentaron argumentar que estaba mentalmente incapacitado para ser juzgado, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Testigos, documentos y confesiones de otros miembros de la secta demostraron que Asahara no solo había planeado los ataques, sino que había dado las órdenes directas para llevarlos a cabo. En el año 2004 fue condenado a muerte por ahorcamiento, sentencia que se ejecutó en 2018 junto con otros 12 miembros de alto rango de Aum. La investigación de Aum reveló fallos importantes en el sistema de seguridad y justicia de Japón. Durante años, las autoridades habían recibido denuncias sobre las prácticas de la secta, pero no actuaron con la suficiente rapidez. Los asesinatos de la familia Sakamoto, las desapariciones de los miembros disidentes y las denuncias de actividades sospechosas en sus instalaciones no fueron suficientes para desencadenar una investigación que sería hasta que ocurrió el ataque del metro. Sin embargo, una vez que las autoridades actuaron, la respuesta fue contundente. Las redadas masivas, la captura de Asahara y la desarticulación de Aum como organización activa mostraron la determinación de Japón para evitar que algo así volviera a ocurrir. La investigación y el arresto de Shoko Asahara no solo cerraron un capítulo oscuro en la historia de Japón, sino que también dejaron lecciones importantes sobre cómo enfrentar el extremismo, incluso cuando se esconde detrás de una fachada religiosa. Con la captura y ejecución de Shoko Asahara, muchas personas pensaron que la amenaza de Aum había llegado a su fin. Sin embargo, el legado de esta secta y su impacto en la sociedad japonesa y mundial aún persisten. Tras las redadas y la desarticulación formal de Aum, lo que quedó del grupo no desapareció. En el año 2000, los seguidores restantes cambiaron el nombre de la organización a Alep, un intento por distanciarse de los crímenes de Asahara y reformar su imagen. Aunque públicamente rechazaron los atentados con gas sarín y otros crímenes, mantuvieron gran parte de la doctrina original, incluyendo los textos espirituales de Asahara como referencias espirituales. En la actualidad, Alep opera bajo estricta vigilancia gubernamental en Japón. Las autoridades monitorean sus actividades, limitan su capacidad de expansión y exigen informes periódicos de sus finanzas y miembros. A pesar de estas medidas, Alep sigue atrayendo a nuevos seguidores, aunque en un número mucho mejor que en su apogeo. Algunos exmiembros han denunciado que las prácticas coercitivas y la veneración hacia Asahara no han cambiado significativamente. Además de Alep, otros grupos surgieron de las cenizas de Aum. Uno de ellos es Ikari no Wa, el Círculo de la Luz, fundado por Fujimiro Yozu, un antiguo portavoz de la secta. Este grupo afirma haber abandonado las enseñanzas violentas de Asahara, pero muchos críticos lo ven como una simple reconfiguración de Aum con una nueva fachada. Estos fragmentos de Aum mantienen viva la ideología del grupo y su conexión con Asahara, lo que plantea preguntas inquietantes sobre el potencial de su resurgimiento en el futuro.
El caso de Aum sacudió profundamente la percepción de seguridad en Japón. Hasta el ataque al metro de Tokio, el país se consideraba un lugar invulnerable a los actos de terrorismo. Este ataque no solo rompió esta ilusión, sino que también reveló fallos importantes en la capacidad de las autoridades para identificar y responder a las amenazas internas. Tras los atentados, Japón implementó cambios significativos en sus leyes de seguridad y vigilancia. Las organizaciones religiosas están ahora sujetas a un escrutinio mucho mayor, especialmente aquellas con estructuras cerradas o doctrinas extremistas. Además, el caso de Aum llevó a un debate global sobre el papel de las sectas y el equilibrio de la libertad religiosa y la seguridad pública. El legado de Aum también dejó una huella internacional. Su uso de armas químicas inspiró a otros grupos terroristas como Al-Qaeda a explorar el potencial de estas armas. De hecho, los ataques de Aum se estudian en todo el mundo como un ejemplo de los riesgos que surgen cuando ideologías extremistas se combinan con acceso a tecnología avanzada. Además, el caso destacó necesidad de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Aum había establecido vínculos en países como Rusia, donde había reclutado miles de seguidores. Este aspecto internacional subrayó cómo los movimientos extremistas pueden cruzar fronteras y requerir una respuesta global. A pesar de su ejecución en 2018, Shoko Asahara sigue siendo una figura central para muchos de sus antiguos seguidores. En algunas reuniones privadas de Alep y otros grupos derivados se reproducen grabaciones de sus discursos y cantos como parte de sus rituales. Esto demuestra cómo el carisma y la manipulación de Asahara lograron crear un culto a su personalidad que trasciende incluso su muerte. Sin embargo, para la mayoría de la sociedad japonesa, Asahara es recordado como el hombre que sembró el terror en un país que se creía inmune a la violencia de este tipo. Su nombre y su legado son sinónimos de fanatismo extremo y manipulación y tragedia. El caso de Aum no solo es una historia de crímenes atroces, sino también una advertencia. Nos recuerda cómo la desesperación, el fanatismo y el carisma de un líder pueden combinarse para crear una fuerza destructiva, incluso después de la caída de Asahara. El mundo no puede permitirse ignorar las lecciones que dejó esta secta. El legado de Aum y su transformación en Alep nos muestra que aunque los líderes pueden ser capturados, las ideas pueden persistir. Y en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología ofrece tanto oportunidades como riesgos, estas ideas pueden encontrar nuevos caminos para causar daño. El caso de Shoko Asahara y Aum es sin duda uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de Japón. Lo que comenzó como un grupo espiritual que prometía iluminación y paz, terminó convirtiéndose en una organización terrorista capaz de desatar caos y la muerte. Este caso no solo dejó una marca imborrable en las víctimas y sus familias, sino que también transformó la percepción de las sectas y el terrorismo en Japón y en el mundo. La historia de Asahara nos obliga a reflexionar sobre el poder de la manipulación. Cómo un hombre pudo convencer a miles de personas, muchas de ellas brillantes y educadas, de que el fin del mundo estaba cerca y que la violencia era necesaria. La respuesta está en su carisma, su habilidad para explotar las inseguridades de las personas y sobre todo en la capacidad humana para buscar el significado incluso en las ideologías más destructivas. Pero este caso también es un recordatorio de los riesgos de la combinación entre fanatismo y tecnología. Aum no solo era un grupo tradicional, era una organización con recursos científicos, tecnológicos y económicos que les permitió desarrollar armas químicas y planear atentados a gran escala. Este tipo de amenaza, que combina ideología extrema con capacidades avanzadas, sigue siendo un peligro latente en el mundo actual. Además, Aum dejó una enseñanza importante para las autoridades y la sociedad. Nunca subestimar el potencial destructivo de los grupos cerrados o radicales. Durante años, ignora las señales de advertencia, los asesinatos de disidentes, las denuncias de familias preocupadas, las actividades sospechosas en sus instalaciones. Fue necesario un ataque devastador para que se tomaran medidas drásticas. Esta lección no debe olvidarse. Por último, es fundamental recordar a las víctimas, las 13 personas que perdieron la vida en el metro de Tokio, las miles que sufrieron heridas y las familias destruidas por la violencia de Aum. Merecen ser recordadas no solo como números en una estadística, sino como seres humanos cuyas vidas fueron interrumpidas por una ideología siniestra. Sus historias nos recuerdan la importancia de permanecer vigilantes ante cualquier forma de extremismo.
El caso de Shoko Asahara y Aum no es solo una historia de terror y tragedia, también es una advertencia y una lección. Nos muestra lo que puede suceder cuando dejamos que la desesperación, el fanatismo y el poder sin control se mezclen. Y aunque el capítulo de Aum ha quedado en gran parte cerrado, el impacto de sus actos y las preguntas que plantea siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace casi 3 décadas. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí y si te ha gustado este caso no te vayas. Te recomiendo este otro que es otro caso japonés, que es el de Nevada Tan, una niña que mató a una de sus compañeras de clase. Y recuerda, mantente siempre vigilante.